¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de teleentrevistas. Hoy vamos a conversar con Felipe Canales, que es de la red de humedales del Biobío, un tema súper importante que se ha ido tomando, por supuesto, la opinión de la gente, la importancia del medio ambiente. Y para conversar sobre aquello, vamos a conversar con Felipe. Felipe, muchas gracias por acompañarnos en esta teleentrevista. Muchas gracias por la invitación y por poner estas temáticas tan importantes en la mesa y en el oído de la ciudadanía para que se dialogue, se discuta y se aporte a las soluciones. Oye Felipe, yo he reportado este tema muchas veces sobre el tema de humedales, distintos humedales urbanos que hay en la región, en la provincia, y uno puede decir, podría haber un catastro de cuántos humedales hay, pero me he encontrado con que formalmente no hay un catastro de la cantidad de humedales. Pero primero, consultarte, ¿cuál es la importancia que tiene un humedal, sobre todo urbano, hoy en nuestra sociedad que está en expansión y que, claro, se ha densificado bastante? Bien, mira, los humedales a nivel mundial tienen un rol fundamental asociado hoy en día con respecto al calentamiento global. Ya. Sabemos que la Tierra está generando un aumento en su temperatura producto de este gran desarrollo, como bien comentaste tú, urbanístico y de desarrollo productivo que no ha tenido límite en el sentido de las energías contaminantes y los procesos productivos que se están generando no solo con la industria de la energía, sino Ujú. también con la industria ganadera, con la industria que tiene que ver con cosas que están más cercanas a nosotros. Por ejemplo, yo desde el territorio de Hualpén, anexado en la red de humedales del Biobío, tenemos un polo petroquímico con ENAP y tenemos también en la zona de la ribera bastante ganadería. Entonces, claramente los humedales, y ahí nosotros tenemos nuestro hermoso humedal Lenga, importantísimo a nivel internacional, como te digo, es un área caracterizada por ser un área de importancia para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial en cuanto a las aves. Aporta como importancia, como área a nivel, digamos, de migratorias, tanto nativas, para que se mantengan estas especies. Recordemos que dentro de la emergencia climática y el cambio climático, además del calentamiento global, se está produciendo una extinción de múltiples especies. Es decir, la biodiversidad está en desmedro, está decayendo. Y producto también de esto mismo, es decir, del deterioro de estos espacios naturales. Y en cuanto a eso, los humedales aquí en Hualpén, por ejemplo, nos aportan como las grandes áreas de inundación. Nosotros estamos en la bahía de Concepción, tenemos todo el río Biobío, y este humedal en sí absorbe toda la agua de las crecidas, de toda esta cuenca. También, como comenta, asociado al calentamiento global, absorbe una gran cantidad de CO2. Los humedales absorben hasta 3 veces más CO2 que los bosques. Entonces, en ese sentido, cumplen un rol tremendo. Por ejemplo, si visualizamos hacia el lado de San Pedro, vamos a darnos cuenta también que el humedal, donde está Boca Sur, toda esa zona de Candelaria, el humedal Los Batros, desembocando tenemos los huertos. Los huertos familiares que son otros beneficios que nos aportan estos humedales que ya ahí llevamos a un título bien característico que son los servicios ecosistémicos, Ujú. así como te hablo del control de las inundaciones, de las crecidas del agua, en la captación de CO2, pero también permiten el desarrollo de la agricultura de un sistema familiar campesino. Y Oye eso es bien Felipe. importante, sobre todo con la soberanía alimenticia, que hoy en Ujú. día es un tema en los territorios. Oye Felipe, ¿y se le ha perdido o se le ha restado importancia de parte de la ciudadanía, crees tú, a los humedales, teniendo en cuenta que hoy la demanda, por ejemplo, de casas es tremenda y se viene dando en los últimos 20 años aproximadamente? Entonces, claro, los humedales antes tenían un territorio mucho más vasto de lo que tenemos ahora. O sea, ¿cuánto daño crees tú que se le ha hecho? O quién ha sido el principal factor que ha influido en que los humedales se hayan rellenado? ¿Pueden ser las inmobiliarias principalmente o no? Sí, en sí es como mucho más macro, porque también es un Ya. modelo de desarrollo que se ha generado en el Biobío y lamentablemente viéndolo como el diagnóstico, el Biobío se enfrenta a muchas demandas que vienen de Santiago y muchas demandas que vienen a nivel también internacional en Ya. cuanto a la extracción de recursos naturales. Entonces, vemos un ciclo en donde pasamos de una full ganadería, como te digo, agricultura, de sembrar mucho, todo lo que son estos suelos, nuestras cordilleras, como puedas ver en la zona. Luego se monta un sistema monocultivo forestal y luego viene el sistema inmobiliario. Entonces, y de hecho tú puedes ver que las mismas empresas son las mismas asociadas. Ahora vemos cómo algunas empresas como Madesal del rubro inmobiliario se traslada al rubro minero.
Entonces también estas zonas, como digamos, del Biobío, su geoformación, sus características naturales, patrimoniales, culturales, son únicas porque nos vemos como enfrentados a mucha agua, a mucho humedal. Y ese sistema de desarrollo que viene montado de Santiago no tiene las características para instalarse acá. Ya. Como te digo, por la sensibilidad que tiene la ecología del lugar, es como Valdivia. El Biobío es como Valdivia, está lleno de humedales. En ese sentido, como que igual, generalmente, como esto ha ido en evolución, las generaciones, la participación ciudadana, y hoy en día, sobre todo con la creación de toda una nueva constitución, es importante y salió a la luz cómo la comunidad empezó a valorar, a observar de que realmente en su entorno los espacios se iban cada vez más reduciendo, la fauna, la flora se iba cada vez más desapareciendo. Entonces, ver máquinas rellenando, modificando cauces, ver en el santuario, por ejemplo, la naturaleza península Hualpén, tala de bosque nativo, alteración de lo que son verdaderos cursos de agua hacia los humedales, hacia las dos tetas del Biobío. Imagínate cómo son las cuencas que drenan hacia el humedal. Y en verano se escuchaba que el humedal no tenía agua, que estaba seco, y claro, tenemos todos estos monocultivos. Entonces pasa mucho eso, que viene un modelo montado desde afuera, en donde la ciudadanía hoy en día se da cuenta que hey, ya esto nada más, no podemos dejar el Rocuán Andalién con la interportuaria, no podemos aprobar planos reguladores como fue lo último, que en realidad no valoran estas áreas que son de importancia. Tuvimos tsunami, tenemos terremotos, ¿y en dónde nos vamos a ir? Entonces hoy Claro. día la visión del desarrollo inmobiliario, más que montarse con un riesgo social sobre los humedales, como que ya no hay dónde, debiera de ser reevaluado y, por ejemplo, invertirse directamente también a la falta de vivienda social, porque muchos de estos lugares, como te digo, humedales, santuarios, donde se quiere residenciar, generar urbanización, es un mundo muy adquisitivo, es un mundo que no resuelve el problema de la vivienda social. Claro. Entonces, por ejemplo, yo vivo acá en Concepción ahora en la Loma acá, me doy cuenta que todos estos cerros, que ya obviamente no tienen tantos manchones de nativo, cumplen su rol, obviamente, cerca de Longuén, de todas estas áreas, pero aquí hay puras casas bien pitucas, en vez de tener casas seguras de viviendas sociales que las personas puedan vivir en estos territorios, que se genere esta vinculación también entre la hermandad de los vecinos, de generar estas brechas sociales tan marcadas, cortar con eso. Y por ejemplo, yo aquí sé que si hay un tsunami, un terremoto, estoy seguro. En muchos lugares hoy en día se está construyendo y va a haber estos eventos porque ya lo han habido y esas personas quedan realmente en la nada. Y ahí es como Claro. chuta, perdimos la humedad, perdimos todo el patrimonio natural, más encima ahora tenemos un tremendo costo social. Y lamentablemente autoridades como tanto ambientales, el organismo del Estado con la competencia ambiental o los municipios o el mismo gobierno regional que aprobó estos planos reguladores que potencian la zona de sacrificio, es decir, estos modelos que yo te comento de desarrollo con fuente industrial y todo, realmente no están acordes. La gente piensa que hay una vocación acá relacionada con el ecoturismo, el esparcimiento, el desarrollo que tiene que ver con la investigación, el desarrollo que tiene que ver con la ciencia. Y en realidad lo que se está planificando es más industria, más contaminación y sobre el patrimonio natural y cultural. De ahí está Oye, el quiebre. Felipe, y tú lo mencionas bien, hay personas que, bueno, tú, si nos puedes contar un poquitito también sobre ti, cómo ingresas a este movimiento de darse cuenta de la importancia de los humedales, porque antes de la conversación en cámara me comentabas que en 2018 habías participado de un encuentro que había sido nacional acá, y cómo surge esto de trabajar en pro de la defensa de un lugar que claramente tiene una función importantísima dentro del ecosistema. Exacto, exacto. Somos parte de la naturaleza y si la matamos a ella, nos estamos matando a nosotros mismos. Mira, yo en 2018, con amigos en Hualpén, dentro de lo que pasaba en el santuario, en ese tiempo el rally del santuario, amenazas de distintos propietarios también con respecto a los cierres de acceso a las playas, Mm. y bueno, varios de cosas, estábamos visualizando la creación de una ONG. Cuando nos enfrentamos a esto de empezar a hacer diagnósticos participativos con la comunidad, de empezar a hacer talleres en la feria, trabajar en lo que era, por ejemplo, el proyecto Loteo Mirador del Alto, que se Ujú. quería urbanizar ahí en el punto Ramuncho, y hacer observaciones con Caleta Lenga, con los vecinos, nos dimos cuenta de que había una red
de organizaciones también a nivel Talcahuano, San Pedro, Concepción, y que estaban vinculadas a un espacio bien bonito que es la red de humedales del Biobío. Ujú. Eso entonces también mucha gente que inició esto años atrás, como te digo, organizaciones como de CODEF que impulsaron, vecinos de territorios como Hualpén, Parque Central, el Vasco de Gama, la defensa del Vasco de Gama, ahí nuestra vecina Luisa Valenzuela, encargada de medio ambiente del territorio, también participaba ahí también de la red. Entonces, Colectivo Peule fue un nexo más y de ahí derivó, como te contaba, un encuentro nacional que viene de la red plurinacional de humedales a nivel de Chile, ¿ya? Hay encuentros. El primer encuentro fue en Valdivia, el segundo encuentro fue en Biobío, después fue un encuentro en Puerto Montt y ahora se avecina un encuentro en Santiago, ya para poder llevar toda esta temática y unir toda esta red. ¿Ya? Oye, En el y ámbito ambiental hay mucha gente con esta cosa de la vocación de servicio, del sí, amor. Yo soy profesional, yo soy médico veterinario, me titulé ya, en 2019 y me titulé con tesis relacionada a los caballos, sobre medicina deportiva. ya. Pero como ya llevaba este bichito de la organización, 2018, y ya obviamente anexado con la campaña Salvemos el Santuario, con la coordinadora territorial Hualpén, no me podía desligar de lo que estaba pasando. Oye, ¿y la gente hoy crees que se suma en masa? Podría, ¿no? Bueno, quizás no en masa, pero se suma al movimiento. Recordemos que, por ejemplo, durante el estallido social, uno a ver, de las temáticas principales, aparte de, por ejemplo, la AFP, el modelo de negocio, era el tema medioambiental. La gente tiene más conciencia hoy. Así como tú te sumaste en 2018, hoy la gente se suma en cantidad para poder manifestarse y preocuparse y defender este tema del medio ambiente, sobre todo, por ejemplo, tomando importancia de los humedales. Sí, es lo que vemos y hay mucha empatía en realidad y sobre todo Ya. con este tema del cambio climático. O sea, hay factibilidades de que ya está un caos, ya que no nos hicimos cargo y como pensando en las generaciones futuras, hay mucho apoyo, mucha gente, pero también ahí está como la reflexión misma de que más de tener más seguidores, apoyo de las causas, se necesita más gente activa, es decir, que se integre a las organizaciones queriendo tener como un rol desde su misma disponibilidad, desde sus Ujú. competencias, no solo apoyar desde el punto de vista, sí, chiquillos, bien, compartimos esta publicación en redes sociales, que es súper positivo, Claro, pero también se necesita ese tejido social, porque cuando una organización levanta un movimiento, también va hacia una propuesta y soluciones. Y claro. para tener esta validación de la propuesta y soluciones se necesita un trabajo muy de base. ¿Y Y eso ahí se vio cuando reflejado, por ejemplo, en la participación de querer tener un nuevo proceso constituyente en octubre, teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes que, por ejemplo, asistieron a las urnas? Sí, en Hualpén se dio todo eso. Mira, te cuento como resumiendo también el proceso, cómo fue tan clave. Nosotros en Hualpén, la campaña Salvemos el Santuario sacó un constituyente y es electo. Nuestro compañero Bastián Lavé representa al distrito y es parte de las organizaciones de Hualpén, del colectivo El Queble, de la coordinadora, de la campaña Salvemos el Santuario. Ajá. Es decir, hicimos un trabajo muy de base armando ese tejido social con estos diagnósticos participativos. ¿Ya? Ya. Entonces ahí fue cuando la gente, algunos se fueron quedando, otra gente fue trabajando ciertos años, pero después se fue. Pero te digo que esta lucha de ver como muy a la defensiva primero, es como enfrentarnos a los conflictos socioambientales, hacer observación a los proyectos, hacer observación a los planos reguladores, estar como ahí con las empresas también tratando de que ellos apunten a los objetivos de conservación, es súper desgastante. Entonces, para eso, hoy en día nosotros pensamos ya, a ver, tenemos una ley de humedales urbanos, se viene el nuevo futuro, una nueva constitución, esta crisis climática, esta crisis ecológica, va a cambiar, las cosas van a cambiar. Y desde ahí es cuando ya se necesita este apoyo de la opinión de los niños, la opinión de los adultos, con respecto a cómo quieren el futuro para sus chicos también, porque nosotros a veces responsabilizamos mucho la generación de nuestros padres, Claro. pero también se entiende que ellos vivieron procesos también de muy dictadura, entonces procesos en donde la educación cívica estuvo cortada, imagínate la educación ambiental, Claro. no cobraba ni un peso, y esto Ah, del tema del cambio climático se habla, pero de los años 70, sí, de que hay se que habla de asumir hace mucho cambios. tiempo y no hubo reacción con respecto al tema. Oye, tú hablas mucho de Walpen, y yo también he reflejado mucho en aquellas notas donde hablamos del santuario de la naturaleza, pero también, por ejemplo, está Coronel con el Bocamaule, estamos con los Batros, que recuerdo que fue uno de los primeros que partió este movimiento, o uno de los más masivos y públicos, fue el de los Batros en San Pedro de la Paz. Una Eh, consulta ciudadana. Sí,
Y incluso, sí, hubo una consulta ciudadana luego, después que se rellenó gran parte también, porque recuerdo yo haber vivido en San Pedro y ese humedal no era así como está ahora, pero incluso hoy llevamos en las noticias un tema que se busca proteger un humedal, un micro humedal urbano en Concepción, mira, tengo el nombre acá, que queda en Nonguén, que no solamente habla sobre la reserva, sino que habla sobre camino a Pichimapu, Nonguén, el humedal Pichimapu. No sé si. Pichimapu. Sí, Entonces, mira, te cuento. no- Te cuento algo súper importante. sí, yo lo he visto solo, por ejemplo, a ver, pasando camino hacia Nonguén, por la camino yendo hacia la reserva. Es algo no muy grande, no es gigantesco comparado con otros, pero me imagino que tiene una importancia enorme. Sí, representa un área de inundación tremenda que la pudimos observar el año 2006, Ya. cuando se desbordó todo. Sí, Bueno, mira, comentarte que dentro de la red de humedales del Biobío, nosotros trabajamos, como hay varias organizaciones, a través de comités. ya. Y frente a la ley de humedal urbano, planteamos el comité para la declaración de humedal urbano. Ujú. Y el trabajo que tú estás visualizando como resultado fue el trabajo que fue desarrollando la gente que está ligada a Concepción y que fue desarrollando el trabajo de la declaración de Pichimapu y del estero Cárcamo. ¿Cómo nos fuimos planteando esto? Empezamos a trabajar los polígonos. Cada organización de su territorio empezó, obviamente, con los criterios que establece el reglamento de la ley de humedal urbano, a Mm, poder establecer estos límites, considerando tres criterios claves, ¿ya? ya. Y obviamente para poder hacer este vínculo formal, el que solicita la declaración son los municipios. Sí. Entonces, la organización, a través también de la red de humedal y con algunos representantes importantes, como Patricio Ortiz, ya que también ha sido clave en este tema de articular con los municipios, así también ha habido reuniones con San Pedro, con Talcahuano, con Hualpén, pudieron obviamente dialogar entre sus asesores, equipos técnicos municipales del Departamento de Medio Ambiente y acogieron en gran medida la propuesta de la organización para declarar al humedal Pichimapu con esas características. Eso fue avanzando, lo bueno que también la organización formalizó todo esto y eso es el resultado de lo que tú estás publicando. Pero Ujú. también viene un punto importante crítico, es decir, si la organización no está detrás, muchas veces los municipios dejan mucho que desear, no solo por sus capacidades o voluntades que a veces pueden ser bien cuestionadas, sino porque desconocen mucho a veces la realidad del territorio. ¿Ya? Nos pasó en Hualpén con la declaración del Humedal Price, en donde el polígono, ¿ya? Que trabajó y se entregó también a la Ceremi para que sea ahora validado, admisible y todo eso, deja de lado el canal Price. Y el canal Price es parte del funcionamiento correcto del Humedal Price que lleva las aguas hacia el estuario Lenga. Entonces, esas son esas cosas que a veces hoy en día nosotros estamos apuntando al bien común, queremos hacer el trabajo en colaboración con quien sea, ya dentro de poder defender en las áreas, digamos, correspondientes. No Mm, ver como, ah, bueno, ahora ahí realmente nos basamos en estudio del 2020 y vemos que ahí no hay agua y por eso declaramos solamente esta partecita. Eso claro. no nos sirve hoy en día. Aquí hay que hacer estudios de qué pasó hace 5 años atrás, qué pasó hace 20 años atrás, porque así se comporta la naturaleza y así se comporta el planeta Tierra, como un ser vivo, cómo crece, se desarrolla y todo. Porque por más que le pongamos cemento, no te miento, con un terremoto, todo esto, y van a Claro. naturalizar, el agua va a volver a donde es. La Hemos tapado naturaleza tiene mucho memoria, dicen por ahí. el agua, y el agua sobre todo, porque de Sí. verdad que estamos metidos con mucha agua acá en el Biobío, y el Biobío tiene esa memoria. Y ahí tirando un toque también un poco más pensativo, reflexivo, esa misma memoria de lucha que yo siento que tiene el Biobío ha hecho que estas mismas organizaciones de distintos territorios se estén uniendo para defender los humedales. Ujú, También, como te digo, Rocuanandalien, Nonguén, por este lado, como comentaba, Bocamaule. ujú. No existe un inventario así tan actualizado como comentaba al comienzo, pero sí existe un inventario nacional del Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, que uno se puede basar y que deja muchos humedales que nos de lado porque no lo reconoce. O sea, eso lo hacen como cartografías, Ujú. bases de datos antiguas, pero toda esta relevancia de ver estos ecosistemas y ver sus límites actuales y empezar a luchar contra el urbanismo, porque realmente es una lucha contra los planos reguladores que te tiran todo como extensión urbana o como zona de actividad productiva, es como, bueno, ahora vamos a trabajar con los municipios, queremos hacer esto en conjunto y el trabajo final, realmente el que se lleve el crédito, allí va a ser el ecosistema y ojalá los vecinos. Pero si el municipio ya hizo eso, también hay procesos donde se pueden integrar más observaciones, que también es bueno decirlo.
La Oye, comunidad puede, cuando esto sale admisible, tiene 15 días para poder integrar lo que faltó. Y así también sea un poco más, no vinculante con la comunidad, pero aporte más allá de lo que no tomó el municipio. Felipe, hablando, tú lo comentas, y fue noticia y ha sido noticia durante mucho tiempo el tema del plan regulador. Hay un plan regulador metropolitano que se viene trabajando desde el 2013 aproximadamente, que cuando asume el nuevo gobernador ahora dice falta participación ciudadana y fue apoyada por algunos también alcaldes en general. Se va a votación al Consejo Regional, finalmente en la primera instancia se aplaza esta votación para luego hacer una semana aproximadamente, una semana y media, donde finalmente se aprueba el plano regulador metropolitano. Lo que se aprueba hoy, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinión te merece? ¿Faltó participación ciudadana? ¿Estaba desactualizado? ¿Coincides con lo que se hablaba en ese momento de parte de las autoridades o no? Para nada. O sea, las autoridades, por un lado, estaban como divididas, por así decirlo. Ujú. Ya autoridades como consejeros regionales y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quien formula esto, querían puro aprobar el plan. Un plan que obviamente viene de un trabajo que ellos vienen desarrollando, pero por el otro lado, la otra vereda de la organización y de la sociedad civil, nosotros empezamos a hacer ese mismo diagnóstico, porque Claro. nosotros no pudimos participar y no hubo casi nada de participación, y cuando llaman participación, básicamente es una exposición. Y a veces cuando uno quiere saber sobre el tema, te dice, revisa la página de internet y ahí está todo. ¿Cómo Ujú. uno le ocurre decirle eso a un vecino, por así decirlo, para que se informe? Y eso lo dicen participar. Ya. Entonces empezamos a darnos cuenta que las reuniones comunales de distintos territorios no tenían ni idea con respecto a lo que se había formulado al final, lo que había quedado. Sí, de repente lo invitaban a ciertas reuniones expositivas, pero no, digamos, que una Vinculante. participación que, por ejemplo, te enseñe a hacer observaciones, Claro. una planificación ciudadana que trabaje en conjunto en la modelación de las zonas y que no sea algo impuesto. ¿Ves? Esa participación que sea como, oye, es un plan intercomunal. Aquí tiene que traer un trabajo entre distintas uniones comunales a nivel intercomunal, entre distintos alcaldes y municipios a nivel intercomunal. Claro. Entonces, está muy alejada, como bien te decía, esa visión que pretenden los vecinos hoy en día, sobre todo, que hay y se necesita la participación en todos los procesos, más aún buscando los mecanismos más vinculantes, versus lo que terminan votando en el gobierno regional, en donde fue aprobado por votos de consejeros regionales que no representan la provincia. Eso también es como penoso, muy penoso, porque no están representando la voz de la localidad, por así Ujú. decirlo, es decir, la provincia de Biobío. Y en ese Realmente sentido, es las como, votaciones deberían ser, bueno, o por sea, ejemplo, no hay territoriales. empatía. Disculpa, Felipe. En ese Debieran ser, sentido, eso debiera de modificar, ya, sí. Porque, por ejemplo, pasa mucho debiera de también con los modificar. proyectos de ley. Recuerdo, por ejemplo, la ley del arrastre de la jibia, que partió en el norte, pero finalmente afectaba principalmente a la octava y la séptima región. Entonces, es algo muy parecido, ¿no? Y donde se corta el queque y los votos tiran para otro lado, donde no Claro. afecta el territorio, como es algo parecido. Y eso es como bien frustrante porque si nos vamos en el detalle de los consejeros regionales que sensibilizaron un poco más con la comunidad, que dijeron, sí, aquí falta observar este plan, falta la consulta indígena, falta integrar, por ejemplo, los humedales, los como parques intercomunales, toda una red. De hecho, la misma comunidad establece ciertas propuestas ya para trabajarlo, para haberlo rechazado, haberlo actualizado, incluido lo necesario, y luego llevarlo a votación. Porque sabemos si ya lo aprobaron, que puede ser muy difícil que lleguen y cambien ahora o modifiquen cosas, porque hay una presión capitalista, que fue la que hablamos al comienzo, que no le va a permitir llegar y hacer tan fácil lo que pretenden los vecinos hoy en día. Es Claro. mejor que se apruebe algo bueno al comienzo y aprobar lo más malo para después pensar en modificarlo. Es lo mismo que querían hacer en Hualpén, por ejemplo, Pero ¿qué es mejor, crees con los tú? planos reguladores. ¿Crees que es Yo mejor, en ese en las este sentido, organizaciones, haber aprobado el plan que hay hoy y tener algo un poquitito más actualizado o haber seguido con el anterior? ¿Cuál es más deficitario? ¿Cuál tiene más déficit en el sentido medioambiental, por ejemplo? ambos, Ya. ambos.
Por ejemplo, para el santuario, ambos proponían la extensión urbana y ambos lo están haciendo, el vigente y este aprobado, con un plan de manejo que no existe, que no es vigente, por ejemplo. Ese tipo de irregularidades. Imagínate que Rocuán Andalien, Vasco de Gama y Tucapel Bajo Paiscaví es un sitio prioritario, y un sitio prioritario para la Contraloría General de la República es un área protegida. Para la Ley General de Urbanismo, Construcción y Ordenanza, las áreas protegidas tienen que ser zonificadas de otra forma, como zona de valor natural. En Hualpén, por ejemplo, tomaron eso y tiraron al humedal Lenga como zona de humedal, ZH. Pudieron haber hecho eso con este plan intercomunal. Entonces, la mejor opción, que más que lo antiguo, porque los dos son muy malos, era a llevarlo a modificación y a participación y a consulta ciudadana, integrar cosas para que de aquí a fin de año se hubiese aprobado. Más allá ahora, como te digo, de que hacer este tema de que te pasan un cajón, como yo digo, como de tomates bien brillosos, es como, sí, esto está casi actualizado, pero te lo digo, no tiene ni siquiera criterios de riesgo ambiental. O sea, lo que propone como en áreas productivas, más sacrifica, digamos, nuestro humedal. Entonces, ahí no tiene nada de peso, ¿ya? Entonces son como tomates brillosos porque suenan bonito con el diálogo, pero tú ves esos tomates y están podridos y después cambiar esos tomates va a ser muy difícil. Entonces, desde esa base, los planos reguladores, por ejemplo, comunales, están replicando lo mismo que el intercomunal. Por eso el cambio tiene que ser muy, pero muy profundo, y la exigencia fue bien profunda. Imagínate que en pandemia la comunidad estaba haciendo movilizaciones. También en Hualpén hicimos, lo hablo porque también soy del territorio, hicimos un pasacalle en Lenga, hablando no solo de los conflictos ambientales del santuario, sino de todo este tema que se venía con el plan regulador metropolitano. El plan regulador metropolitano pone el puente industrial. Y la gente de San Pedro, que está organizada, que sabe cómo se puede llevar otras soluciones en cuanto al tema vial, y que no quiere la ruta Piedemonte, quiere que se modifique esos planos. Pero también, como te digo, hay mucha comunidad que todavía no sintoniza con esto porque no ha habido un trabajo, no hay una educación cívica, no es un alcance fácil. Los vecinos de la Junta de Vecinos muchas veces apoyan, pero también se basan mucho en la gente técnica. Entonces, si escuchan a alguien de MIMBU técnico, es como, sí, todo bien, pero escuchan a alguien de las organizaciones con experiencias más territoriales y empiezan a darse cuenta que no era nada tan bien como le había contado la película. Y ese Oye, trabajo requiere más tiempo. sí, no, requiere harto tiempo, requiere harta educación, requiere también, por ejemplo, de sentarse a dialogar entre las partes, porque, por ejemplo, unos pueden decir que va a afectar todo el humedal, otros dicen que técnicamente no va a afectar en nada, pero claro, tiene que haber ese diálogo y generalmente no se da mucho. Oye, Felipe, finalmente para ir terminando esta entrevista, consultarte, ¿hay una ley de humedales urbanos o no? Sí, Ya. sí, la nueva Ahora la ley. contrapregunta, ¿esa ley de humedales urbanos se aplica o no se aplica hoy? Sí, pues se está avanzando en su aplicación, Ya. pero lento, lento, lento. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Seremi a nivel local, regional y todo, eh, por iniciativa directa, ellos Ujú. están trabajando en la priorización de ciertos humedales. De hecho, ya está la declaración de los primeros humedales. Entonces, ahí yo te diría, sí, sí, el trabajo está ahí. Pero por otro lado está esta otra solicitud de los municipios, por oficio, a las Ceremis, al ministerio. Y eso ha ido un poco más lento. Eso es lo que nosotros, por ejemplo, como sociedad civil, no tenemos como una vinculación directa, por ejemplo, de si los municipios van a hacer participación ciudadana con respecto a lo humedal incluir, si va a llevar a una votación en los consejos, cómo lo va a validar la comunidad, todo ese tipo de cosas, cómo debieran de estar en una especie de guía que iba a ser el Ministerio de Medio Ambiente para cómo iba a ser la declaración. Y eso a la fecha no sale. Y en el reglamento dice, luego de la publicación de la ley, hay un cierto tiempo para que salga esa guía, y eso guía a los municipios y a cómo hacer el trabajo. Yo creo que ahí está como deficiente, porque eso también deja muchas cosas en el aire. Como te digo, los municipios tienen más especialistas urbanistas que medioambientales. Entonces, tú pones el diálogo de una ley de humedal urbano y el tipo puede tirar más para el lado del privado, porque sabe que tiene un loteo o un X permiso, versus el ambientalista que le diga, bueno, oye, si aquí los terrenos de privado son incluidos, oye, bueno, aquí se pueden hacer los proyectos privados, pero va el servicio de evaluación ambiental, incluyamos su terreno. Oye, bueno, este canal es cemento, pero en la ley dice que un canal revertido es un humedal también. Entonces, esa es como un poco la disputa que hoy en día tiene que avanzar. Igual esta ley, por ejemplo, no defiende mucho las turberas o los humedales que están en los lugares urbanos, colindantes con áreas, o sea, rurales, lugares urbanos rurales, todas estas partes más rurales, donde hay cuencas, cerros, agua, humedales, no hay una protección en esta ley para ellos.
Así que es como que se avanza, es efectivo, pero tiene que seguir mejorando a nivel institucional, como estos servicios, por ejemplo, el servicio de la biodiversidad y áreas protegidas, que tanto se espera. Se espera que ese servicio, si viene, nazca con todo esto de cómo llevar esta guía y que no sea como el servicio de evaluación ambiental, que Ujú. muchas veces sabemos cómo aprobaron el tema de Dominga, Ah, claro. entonces que no sea como solo la superintendencia que tiene Que no quede ahora en el investigación nombre en nomás, básicamente. Una cosa así, que no quede en el nombre, sino que se avance. Oye, Felipe, exacto, sobre todo con la muchas... fiscalización. Sí, sí, eso es súper importante porque muchas veces está la ley, pero la fiscalización y ocurre con todos los organismos. Pasan salud, pasan medio ambiente. Por solo nombrar dos, que muchas veces está la ley, se puede aplicar, pero la fiscalización no está. Y no están las personas, no están los conocimientos, no está tampoco la conciencia. Pero bueno, Felipe, yo muy agradecido y por supuesto nosotros agradecidísimos de que hayas estado con nosotros, que nos hayas podido comentar sobre esto, que hemos conversado muchas veces, pero claramente es un tema súper importante y que lamentablemente no queremos darnos cuenta cuando pase algún evento natural y necesitemos de los humedales, porque por algo están ahí. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros y vamos a estar en contacto. Cualquier cosa que ustedes necesiten, siempre estamos acá. Muchas gracias igual por la invitación. Sí, estos diálogos llevan a pensar al futuro, a presente y mirar el pasado. Así que son cosas que van a determinar nuestra forma de vivir con el medio ambiente. Es súper importante para que no nos cobren después los chicos la... Claro. Pero Imagínate nos digan no cuánto hicieron nos van a nada. cobrar después. Sí, así que por eso como organización, como personas, estamos involucrados en esto, nosotros puro voluntario, puro amor al arte, no somos pagados dentro de estas acciones y lo hacemos con bastante profesionalismo y vinculación con el territorio. Yo creo que esa ha sido la identidad y por eso hemos también reflejado una buena imagen y hoy en día tener varios seguidores. Así que apuntamos nosotros a las soluciones a través de planos de manejo para estos humedales, queremos avanzar en eso y ahí estaremos ya hablando ya cuando tengamos estos planes de manejo, estas zonas declaradas para ver cómo nos está yendo. Mm. Bueno, Felipe, ahí estaremos. Muchas gracias de verdad por conversar con nosotros. Ha sido Felipe Canales de Red Humedales del Biobío hablando de este importante tema que hemos abordado muchas veces, pero también, por supuesto, que debemos recordar, porque no queremos que nos venga a la memoria que no los cuidamos cuando haya un evento natural. Así que muchas gracias, Felipe. Gracias. A ti. Nos vemos, chao, chao.